Hola queridos hermanos, ¿qué tal? Les saluda el Padre Byron. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de teología, recordándoles que nos encontramos en el apartado de Cristología. El tema del día de hoy es Cristo, mediador y cabeza. Este tema se va a dividir en dos. Hoy día vamos a ver el primero, de mediador y cabeza, y la siguiente semana, el siguiente viernes, subiré el siguiente video, la siguiente clase sobre mediador y cabeza, la parte número 2. Para comenzar, vamos a realizar una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas sobre nosotros, para que podamos ser dóciles a tus inspiraciones, que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, que vaya creando en nosotros amor, para que no solamente podamos entender cosas y asuntos de Dios, sino amarlos. Y amar significa entonces también aceptarlos y vivirlos. Señor, que los misterios de Jesucristo nos envuelvan, nos deleiten para amarle cada vez más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Cristo, mediador y cabeza. Mediador es un nombre de oficio. Se aplica a quien hace de medio entre los que están separados para reconciliarlos o para unirlos de alguna forma. En la economía divina, los mediadores no son primariamente representantes del pueblo ante el Señor, sino representantes de Dios. Entonces, vamos por aquí ya tomando algunos elementos. Mediador es un oficio de ponerse en el medio de dos que se encuentran en una relación, digamos así. Además, primariamente no es representando al pueblo, sino representando a Dios. La alianza y la salvación vienen de lo alto, no es obra humana. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Dos naturalezas, una humana y una divina, en la única persona del Verbo. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque está justamente, digamos así, en el medio de los dos, porque comparte sus naturalezas, la divina y la humana. Cristo, mediador de la nueva y eterna alianza. Las anteriores eran parciales e imperfectas, pues no hacían a los hombres partícipes de la intimidad divina. Jesús nos revela plenamente al Padre, quita el pecado del mundo y establece la verdadera comunión de vida entre Dios y los hombres. Mencionemos un par de alianzas antiguas, por ejemplo, la alianza de Abraham con Dios, o también la de Moisés con Dios. Ellas eran solamente como una prefiguración, una anticipación todavía imperfecta de lo que se iba a realizar plenamente en Jesucristo, lo cual conmemoramos, actualizamos vivamente cada vez en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Él une a los hombres con Dios. Así nos testifica el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Nadie va al Padre sino por mí. Hay otros mediadores, pero subordinados a Cristo y partícipes de su mediación. El único mediador entonces es Cristo, así como por ejemplo el único sacerdote es Cristo. Pero hay también quienes participan de esta mediación, quienes participan también de este sacerdocio. El único pastor es Cristo, pero hay quienes también participan de este ejercicio, este oficio de pastorear, ¿no?
En consecuencia, los otros solamente pueden ayudar, colaborar a este único mediador, sacerdote, pastor. En este caso, por ejemplo, nosotros los sacerdotes solamente lo que hacemos es continuar la obra, el oficio del sacerdocio de Cristo aquí en la tierra, pero no es que yo tengo un sacerdocio distinto. Él es el único sacerdote, Cristo, y yo participo de ese sacerdocio. Existen grados de mediadores subordinados. Solo Cristo repara el pecado y comunica la gracia por sí mismo. Pero, por ejemplo, la Virgen María, mediadora de todas las gracias, no por sí misma, sino por gracia misma de Dios, ella solamente como una colaboradora, y allí se vuelve un instrumento importantísimo en el plan de salvación. También, por ejemplo, los ángeles, también los santos, los sacerdotes, todos los cristianos, tenemos que también cumplir un papel de intercesores, de mediadores subordinados que participan y colaboran con el único mediador que es Cristo nuestro Señor. Esto lamentablemente muchas veces nuestros hermanos protestantes o separados no lo entienden. Como toman toda la letra así bien literal, entonces no están abiertos a una interpretación que sea más católica, más universal, con todo el sentido de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, a Pedro Jesús le dice que ahora él va a ser el pastor, ¿no? Eso nos resulta fuerte, ¿no? A un protestante le debería como reventar la cabeza, ¿no? ¿Cómo que Pedro va a ser pastor si hemos dicho que solamente Cristo es el buen pastor, ¿no? Y es que sigue siendo Cristo el buen pastor, pero Pedro solamente lo que hace es, digamos así, brindarle su vida, su cuerpo, su alma, su ser, todo brindarle a Cristo, para que ahora Cristo, por medio de él, pueda también apacentar. Y así Pedro se convierte también en pastor, pero solamente en cuanto que participa y colabora con el único pastor que es Cristo nuestro Señor. Así también la mediación. Así también entonces defendemos y predicamos sobre la sana y verdadera mediación o intercesión de la Santísima Virgen María. Ella intercediendo ante Jesucristo por todos nosotros los seres humanos. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6 nos dice: uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se entregó a sí mismo en redención de todos. Cristo, en cuanto Dios, no tiene condición de medio, es decir, no difiere del Padre ni del Espíritu Santo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Él, en cuanto Dios, Él es Dios, ¿no? Él no tiene que tener un mediador ante sí mismo porque Él es Dios. Tampoco la tiene simplemente por el hecho de ser hombre, es decir, no porque solamente es ser humano puede ponerse como mediador entre Dios y los hombres, porque allí un ser humano no puede hacer mucho delante de Dios, ¿no? O si no, cualquiera de nosotros pudiese redimirse a sí mismo. La tiene en cuanto es hombre lleno de gracia y con su entrega reconcilia los hombres con Dios. Cuando se dice aquí lleno de gracia y con esta entrega dada, ¿no? Es decir, que esto que Él ofrece es vivificado por la plenitud de la gracia que tiene en sí mismo por ser Dios, ¿no? Es decir, que en cuanto Dios y hombre, por eso es capaz de reconciliar a los hombres con Dios. La unión hipostática, que ya hemos hablado anteriormente, es decir, la unión de dos naturalezas en la única persona de Jesucristo nuestro Señor, es el fundamento de su mediación. Es decir, que solamente se puede ser verdaderamente mediador entre Dios y los hombres en cuanto que esta persona sea realmente Dios y verdaderamente hombre. Si Cristo no fuera Dios hecho hombre, no tendría la plenitud de gracia y por tanto no sería mediador. Por ello los testigos de Jehová, con sus predicaciones de que Jesucristo solamente es como un semidios, una criatura, como un ángel, dicen que es San Miguel Arcángel, imagínense, andan por allí proclamando una mediación que no tiene sentido. Si es solamente un ángel, ¿qué se va a poner a hacer un ángel en medio de alguien que es un ser humano y alguien que es Dios?
Él no tiene nada que ver allí, no puede representar a ninguno de los dos. En cambio Jesucristo sí, y por ello, dicho sea de paso, con pena y también orando por ellos, de las peores estructuras teológicas y doctrinales, los testigos de Jehová la tienen, ¿no? Cristo ejerce su mediación como sacerdote, profeta y rey. En cuanto que es sacerdote, profeta y rey, entonces está en medio de los hombres y de Dios. Y allí intercede por nosotros. Cristo, sacerdote de la nueva alianza. El sacerdote es mediador entre Dios y los hombres, pero el término mediador es más amplio que el de sacerdote, claro está, ¿no? Porque el mediador intercede en todos los asuntos. El sacerdote, en cambio, en cuanto que ofrece sacrificios, ¿no? En cuanto que se une a esta humanidad débil y entonces experimentando también esta condición, es capaz de entender y entonces elevar eso que ha asumido completamente. En el caso de Cristo, todo menos asumido el pecado, pero ofrecido, sí, ¿no? Me refiero al pecado. No toda mediación es un sacerdocio. Profetas, reyes, etcétera, también mediaron, ¿no? Por ello, hay formas de ser mediador. La suya es la principal. Consiste en unir y reconciliar a los hombres con Dios, quitando el pecado del mundo. Ofrece sacrificios para reconciliarnos con Dios. Cristo es el único y sumo sacerdote que con su sacrificio nos reconcilia con Dios. Todo otro sacerdocio, ministerial, que es por el orden sagrado, o común, que se da por el bautismo, es participación de su sacerdocio y subordinado a él, lo que hemos dicho anteriormente. Su sacerdocio entonces es distinto y superior al levítico, es decir, del Antiguo Testamento, y ahora su sacerdocio es entonces eterno. Cristo además es profeta, es decir, mediador y plenitud de la revelación. ¿Por qué? Porque el profeta se encarga de anunciar no sus palabras, sino las palabras que recibe de Dios. Y en estas palabras hay siempre un mensaje, una noticia de revelación, es decir, que nos demuestra la voluntad de Dios, quién es Dios, cuál es su querer. Cristo entonces también fue profeta, y como profeta también es mediador, en cuanto que Él nos permite conocer la plenitud de la revelación. Hemos dicho que es sacerdote, entonces reconcilia a los hombres con Dios, en cuanto el profeta nos hace conocer mejor a Dios. Es mucho más que los profetas del Antiguo Testamento y se distingue de todos ellos. En diversos modos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Esto nos dice la carta a los Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Es Cristo que como profeta nos habla del Padre y nos revela quién es. El Hijo de Dios, al venir a este mundo como hombre, es el mediador perfecto de la revelación, pues nos manifiesta a Dios, a quien ve y oye, porque Él está íntimamente todo el tiempo unido a Él, porque Él mismo es Dios. Me refiero a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la misma verdad. Cuando Cristo hablaba del Padre, se estaba también como revelando a sí mismo, porque nos daba a entender la relación tan íntima que tenía. Entonces, todo lo que hacía Jesucristo era revelación, era darnos a conocer la persona del Padre, del Hijo, de sí mismo, ¿no? Y luego cuando venga el Espíritu Santo, nos plenifica el conocimiento de estos tres. El Espíritu Santo hablando del Hijo, hablando del Padre, manifestando a ellos y a la vez entonces manifestándose también a sí mismo. Jesucristo, Él es la plenitud de la revelación, es la palabra única y perfecta del Padre. Dios en su verbo lo ha dicho todo. San Juan de la Cruz decía, ya con lo que dijo Jesucristo, entonces Dios se ha quedado mudo. ¿Por qué? Porque ya lo dijo absolutamente todo. El Espíritu Santo viene entonces a esclarecer,
a como hacer mella, eco de esto que ya Jesucristo ha dicho, como a extenderlo, a profundizarlo, y es lo que hace a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ¿no? No habrá otra palabra más que esta, la de Jesucristo. Nos libera de la ignorancia y del error. A esta revelación que ya vimos en el tratado justamente de introducción a la teología, esta revelación se llama la revelación pública, es la que todos los fieles cristianos católicos deben creer. Luego hay las revelaciones privadas, que son otro tema, también hemos hablado en introducción a la teología sobre esto, ¿no? Pero cabe recalcar que hay entonces esta revelación pública y es la otra entonces la revelación privada. Esta revelación privada no está el cristiano obligado a creer, ¿no? Es opcional. Bueno, queridos hermanos, con esto llegamos entonces al final de esta siguiente clase. Recuerden que el próximo viernes tenemos la siguiente parte de este tema, mediador y cabeza, la parte número 2. Muchas gracias por haber participado. Ahora les voy a dar la bendición. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en hacerla a través de los comentarios de este video o si no también directamente a mi WhatsApp. Allí yo respondo preguntas, estoy a la disposición de ustedes, pues es justamente mi pastoral en internet. Recuerden, este video se encuentra en Un Padrecito en YouTube, Un Padrecito. Si quieren más contenido también pueden buscarlo allí, hay muchas otras cosas más que forman la fe. Y también entonces ahora les voy a dictar el número de teléfono por si quieren escribirme directamente al WhatsApp. Anoten, es el más, ¿no? Y luego 593-9933-06121. El más, luego 593, que es el código de Ecuador, 9933-06121. Muy bien, ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.